Está acá, esta noche, escuchando la palabra de Dios. Esta noche voy a leer primero en Salmo número 5. Salmo número 5, el versículo 4. Sí, Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Salmo 7, el Salmo 7, el versículo 11. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y está airado contra el pío todos los días. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El versículo 35, capítulo 3, versículo 35, dice así, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta acá, y dejamos la lectura, sabiendo que Dios siempre bendecirá su palabra. Y esta noche hemos leído en el Antiguo Testamento unas palabras muy solemnes. Dice la palabra de Dios que Dios es un juez justo, porque es un Dios justo. Y siendo un Dios justo, dice la palabra de Dios que Él está airado, enojado con los impíos todos los días. Porque Dios es un Dios santo y justo y recto. Nosotros, dice la Biblia, la palabra de Dios, todos somos injustos. Pero Dios es un juez justo. Y justamente Él juzgó a su Hijo Jesucristo en las 3 horas de las tinieblas o oscuridad en la cruz del Calvario. Dios es un juez justo. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y que entendamos que el Dios de este universo es un Dios justo, justo, que no puede tolerar
que no puede permitir que la maldad esté en su presencia. Escuchamos mucho de cuánto Dios nos ama, pero es interesante lo que dice el salmista en el capítulo 5, que Dios aborrece. Dios aborrece. O sea, ¿hay una contradicción en la palabra de Dios? Claro que nunca. Pero que nosotros como seres humanos y tengamos un concepto más grande, más amplio de quién es Dios. Y que el ser humano no puede jugar con Dios. Dios es un Dios justo, airado, enojado con los impíos todos los días. Dice, Él aborrece todos los hacedores del mal. Y todos somos malos. Todos somos. Tal es la condición del ser humano delante de Dios. Y en el último versículo que leímos esta noche dice, habla de la ira de Dios, que está sobre todos los seres humanos que hasta el día de hoy no han creído en su Hijo. La ira de Dios está sobre ellos. Pero Dios siendo un Dios justo, al castigar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Cristo sufrió la ira de Dios que el pecado merecía, que nosotros merecíamos. Pero este versículo nos enseña que todos los seres humanos que hasta el fecha se han negado a creer en Cristo, la ira de Dios en toda su plenitud está sobre él o está sobre ella. No importa su condición acá en el mundo. Tal es la condición de cada ser humano sin Cristo Jesús en la vida. Dios está enojado. Dios está airado. Dios aborrece a todos los hacedores del mal. Y los que rehúsan creer en su Hijo, nunca verá todo que Dios está preparado en su Hijo, sino que la ira de Dios está sobre tales personas. Pero también leímos esta noche, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, no experimente la ira de Dios. Al contrario, para todo aquel que cree no se pierda, no se vaya. Los que crean tienen vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El Dios que está airado, enojado con los impíos todos los días, que aborrece a los hacedores del mal, amó el mundo de tal manera, de una manera
indescriptible. Dios ha amado este mundo. En este versículo, el mundo quiere decir a nosotros, los seres humanos. Este versículo no habla del planeta, sino de la humanidad, de usted y yo. Pero ¿cómo somos nosotros? Hacedores de mal, pecadores. Eso es algo que a veces nos cuesta aceptar. Pero todas las personas sin Cristo lo aborrecen. Digan lo que digan. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 3, el versículo 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La luz es el Señor Jesucristo. Hay dos grupos de personas esta noche en este local. Los que aman al Señor Jesucristo y los que lo odian. Si usted está acá esta noche y nunca en su vida se ha arrepentido y ha creído en el Señor Jesucristo hasta este momento, usted sigue odiando a Dios, siendo odiando a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque esencialmente el ser humano es malo. No somos buenos. No hay ni siquiera una persona buena. No hay. El ser humano por naturaleza es pecador y por acciones también muestra que es pecador. Y Dios es aquel que está airado, enojado. Pero en la cruz, Dios cargó en su Hijo toda la carga de su enojo, toda la carga de su furor. Todo Cristo cayó sobre Cristo, el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si vamos a apreciar algo de la grandeza del amor, tendremos que comprender, entender cómo somos totalmente malos, inmerecedores de las misericordias, de la gracia, del amor de Dios. Al contrario, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, Dios mismo. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual como Dios, como cosa a que aferrarse, sino se despejó a sí mismo, veló su gloria en su humanidad. Dice, tomando forma de siervo. Imagínate, el Dios eterno, en forma de Dios, vino a este mundo tomando forma siervo. El Dios de la eternidad vino a este mundo. Estuvo acá como siervo y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Él era un verdadero hombre. Y en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo casi siempre se llamaba el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino siendo un hombre perfecto, identificándose con nosotros en cuanto a nuestras necesidades y sobre todo el asunto del pecado, para resolver el problema del pecado una vez para siempre. Semejante a los hombres. Él era un verdadero ser humano, pero a diferencia de nosotros, él no tenía una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana, pero no pecaminosa. Entonces, él nos conoce, se identificó con nosotros y él sabe lo que nosotros necesitamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Que ha dado a su Hijo. Y dice el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el versículo 18 nos enseña que todos los que no han creído en el Hijo unigénito de Dios ya son condenados, ya son juzgados culpables. Romanos capítulo 3, yo creo que es el versículo 19, dice que todo el mundo está culpable bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Todos sin Cristo están bajo el juicio de Dios, culpables delante de Dios. Y justamente condenados somos. Por eso Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, porque ya somos condenados. Pero Él vino a salvarnos de la condenación nuestra, de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para quitar el problema de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser limpiados de todos nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener una vida totalmente nueva, una vida en armonía con nuestro Creador, una vida que tiene propósito, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios hecho hombre. Y dice, Él hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, dice que Él se humilló a sí mismo. Dios humillándose. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros, como seres humanos, que hemos pecado contra Dios, todos vamos a morir. Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Y la Biblia habla de muerte en tres sentidos. Todos nosotros entendemos lo que es la muerte física. Panteón, cementerio está lleno de cuerpos muertos. La muerte vino a causa del pecado.
Pero todos los seres humanos que hasta este momento que no tienen a Cristo como su Salvador personal del pecado están muertos espiritualmente, separados de Dios a causa de sus pecados. Pero la Biblia también habla de la segunda muerte. Los seres humanos que viven y mueren sin Cristo morirán no una vez, sino dos veces. Número uno, físicamente. Número dos, van a estar separados de Dios para siempre, puesto que Dios es un Dios vivo. Todos los que mueran sin Cristo estarán separados de Él eternamente en un lugar que se llama el lago de fuego, sufriendo la ira de Dios contra el pecado. La muerte, por cuanto todos los pecados están destituidos de gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte, como estábamos pensando anoche. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, a que Él muriera, no solamente por nuestros pecados, sino también por nosotros mismos, pues por nosotros. ¿No? Cristo murió por nosotros, siendo nosotros, ¿qué? Pecadores. Él murió por nuestros pecados, para que cada ser humano en su vida, ahora mismo, pudiese conocer este Dios de amor. Siendo librado de la ira de Dios, llega a ser hijo de Dios, creyendo en su Hijo Jesucristo. Dios nos ha amado tanto que en vez de castigarnos a nosotros por nuestros pecados, castigó a su Hijo. Y el Señor Jesucristo, después de haber cargado, pagado el precio de los pecados, Él clamó, consumado es. ¿Y quién esta noche puede decir, Él pagó por mí? Él pagó por mí. Él pagó el precio de los pecados míos. Él murió. Él sufrió la muerte que yo merecía sufrir. Consumado es, hecho está. Y a los 3 días Él resucitó de entre los muertos para poder salvarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para darnos una vida limpia, libre del pecado. Una vida llena, satisfactoria. Porque lo que Dios quiere que nosotros tengamos es una relación con Él. Todos somos criaturas de Dios, pero Dios quiere que todos seamos sus hijos, sus hijas. En muchas familias, tal vez ahora esta no es la palabra apropiada, pero disfuncionales. Pero Dios es el Padre de todos los que creen en su Hijo. Y todos los que creen en su Hijo ya son, no solamente son hijos de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios jamás será una familia disfuncional. Jamás. Porque es la familia de Dios.
y el privilegio enorme de ser llamado hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Esta noche, ¿quién está dispuesto a creer que es el pecador por el cual Cristo murió? Si me arrepiento y creo en Cristo, Él me salvará, Él perdonará mis pecados. El ser humano tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que dejar sus pecados. Un ser humano no puede al mismo tiempo amar a Dios y vivir para el mundo. Es imposible. Hay que pensar en el precio que Cristo tuvo que pagar para librarnos no solamente de nuestros pecados, pero como dice la palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 4, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, como conforme a la voluntad del Padre. Cristo no vino a condenarnos, al contrario, a salvarnos, a librarnos. Y Él es el único que nos puede libertar de nuestros pecados, porque Él es aquel que sufrió lo que el pecado merecía. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a los 3 días Cristo resucitó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en el versículo 19, este versículo habla de otro amor. Dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz, o sea, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Y los hombres amaron más que las tinieblas, sus pecados, sus pecados. A veces me estoy preguntando, yo veo, yo observo a las personas esclavizados en sus pecados, pero la Biblia dice que ellos aman sus pecados en vez de amar a Dios. El pecado, la Biblia dice, palabras del Señor Jesucristo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y aun en su miseria, en su corazón tan endurecido, el ser humano ama las, sus pecados, ama las cosas malas de esta vida. Si no fuera así, no hubiera ninguna persona tirada en la calle. No hubiera nadie en las cárceles, porque todos fuéramos amadores de Dios. Pero no es así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo que no ama a Dios. El mundo que oye a Dios, amado por Dios. Esta es la condenación. Que la luz, el Señor Jesucristo que dijo, yo soy la luz del mundo, Él vino a este mundo rechazado por la mayoría, crucificado,
crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Y a pesar de todo eso, ¿a cuántos hay que se creen bien? Que se creen buenos. No. La Biblia dice que los seres humanos aman más las tinieblas que la luz, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Y por qué sus obras son malas? Porque las obras son los frutos que salen del corazón, de un corazón malo, de un ser humano malo. El Señor Jesucristo dijo, dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, la lascivia, orgullo, un sinfín de cosas. ¿Y cuántos hay que están viviendo, amando a sus pecados? A un lado de este local, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo se llama aquí? ¿Un bar? ¿Una cantina? Así. Aman sus pecados. ¿Cuántos que han pasado escuchando este mensaje de tal manera, pero no entran? ¿Por qué? Porque son malos y aman sus malas maneras de vivir. Pero la Biblia dice que Cristo vino a rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Pero los seres humanos, dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y el ser humano por naturaleza no es bueno sino malo. Por eso. Pero ¿cuántos hay que quieren culpar a Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué eso? Nosotros somos la causa. Cristo vino a rescatarnos, a salvarnos, a darnos una vida nueva. Sin embargo, hay personas desde la presidencia hasta el ser humano más bajo que están así. Dios, ¿por qué? Bueno, se trata de mirarse en el espejo, perdón. Así es. Nosotros somos la causa de nuestros problemas. Nosotros somos la causa de nuestros pecados. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ha provisto un Salvador que hizo todo para que cada ser humano pudiera tener todos sus pecados perdonados, pudiera tener una relación personal y íntima e eterna con Dios. Y dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo. Y a pesar de amar a su Hijo unigénito, su Hijo perfecto, a pesar de amarlo, lo castigó, lo juzgó, cargó en él los pecados nuestros. A pesar de amar a su Hijo, a pesar de entregar en sus manos todas las cosas, Dios lo castigó. Y Cristo, por amor a nosotros, vino a este mundo y voluntariamente fue a la cruz, entregándose a la muerte, entregándose en manos de hombres viles pecadores,
Pero la pregunta es, no por qué Cristo murió, pero más bien por quién. ¿Por quién murió Cristo? Y solo usted puede contestar esta pregunta. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Es cierto, pero no es suficiente. Es una cosa saber que Cristo murió por todos. Es otra cosa saber que Él murió por mí. Yo soy el pecador tan vil, el pecador por el cual Cristo murió. Y hay muchos que entienden que todos somos pecadores. Cristo murió por los pecadores, pero no quieren tomar el asunto de una manera muy personal. Yo he pecado contra Dios. Yo soy culpable. Yo soy el pecador por el cual Cristo murió. ¿Y cuántos hay que estén dispuestos a reconocerse pecadores, a confesar delante de Dios, yo soy el pecador por el cual Cristo murió? Y si me arrepiento y lo recibo, Él me salvará. Se trata de creer en Él. Y dice, versículo 34, 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree, el que cree en el Hijo y todo lo que Él hizo en la cruz, su sacrificio por los pecados nuestros, todo aquel, todo aquel, el que cree en el Hijo, ¿cuál es la promesa de Dios? Tiene ya vida eterna. Cuando en el momento de creer, algunos piensan que en esta vida nadie puede saber, nadie puede tener la seguridad de saber que sus pecados han sido perdonados. Esa es una mentira. Dios quiere, Dios quiere que cada ser humano sepa que ahora mismo puede tener todos sus pecados perdonados. En el momento puede tener vida eterna, una relación con Dios. ¿Cuándo? Ahora. Porque de mañana no sabemos. Y dice, el que cree en el Hijo, cree que el Hijo es el Salvador mío, cree que Él pagó por mí, cree que yo soy el pecador y Cristo vino a salvarme. El que cree tiene vida eterna. Pero ya viene el gran contraste. A los que creen en el Hijo y ya tienen la vida eterna. Pero dice, el que rehúsa, palabra fuerte, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Nunca. No dice no tendrá, dice no verá. Al contrario, sino que, sino que la ira está sobre él o ella. Este versículo se divide en dos partes. Y cada persona
aquí presente esta noche se encuentra, o sea, en la primera o en la segunda parte de este versículo. Entonces, cada quien tiene que ubicarse. Me encuentro en la primera parte, he creído en Cristo, lo he recibido como mi Salvador, ya tengo vida eterna, ya tengo una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. O estoy en el segundo, muerto, viviendo en la rebelión, desobediencia, rehusando creer en Cristo. Hay dos grupos y no más. Y no estamos hablando de una religión. No estamos hablando de pertenecer a una iglesia. Estamos hablando de nuestra condición delante de nuestro Creador. Y como Él nos ha provisto un Salvador que nos puede perdonar, que nos puede satisfacer, que nos puede llenar. Pero la clave es creer, no hacer, ni cambiarse, ni portarse bien. No, no, no. Versículo 3, versículo 16, los que creen. Dos veces en el versículo 36, los que creen. O sea, los que creen, los que rehusan creer. Pero el ser humano tiene que creer que es el pecador por el cual Cristo murió. Tiene que creer que no solamente es el pecador, pero es el pecador que merece nada más que el enojo, el furor de Dios. Dios es juez justo, airado con los impíos todos los días. Aborrece a todos los hacedores del mal. Pero hay salvación, hay perdón de pecados. ¿Dónde? En Cristo Jesús. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de tu gracia. En el Señor Jesucristo hay perdón de pecados. En el Señor Jesucristo hay reconciliación. En Él hay liberación. En Él hay todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para toda la eternidad. El pecador tiene que responder. Tiene que humillarse delante de Dios. Si Cristo se humilló a sí mismo y fue a la cruz para conseguirnos el perdón de nuestros pecados, el ser humano también tiene que humillarse delante de Dios para recibir todo lo que Dios le quiere dar, que tiene preparado para los que reciben su Hijo. Todo aquel que en Él cree no se perderá, mas en el momento tendrá vida eterna en Él. Porque Dios no dio a su Hijo al mundo para condenarnos, porque ya somos condenados. Al contrario, para salvarnos. Y esto sí, todos pueden ser salvos, perdonados de sus pecados, creyendo en Cristo. Pero es un asunto personal entre cada ser humano y Dios. Entre usted y Dios. Padre amado, queremos bendecirte y alabarte. Adorarte porque tú eres digno de toda alabanza y adoración. Por ser un Dios tan grande, tan misericordioso, tan amante. Gracias, Padre, por
la gran profesión de un Salvador, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a rescatarnos, a pagar el precio de los pecados nuestros. Oh Padre, si hay una persona acá esta noche sin Cristo, esa persona pueda y darse cuenta de su necesidad de recibir a Cristo. Y así, Padre, habiendo recibido a Cristo, pueda regresar a su casa, gozándose de los pecados perdonados, disfrutando de la presencia de Dios en su vida. Gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo.